Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno nuestro Dios. Es un privilegio, es una bendición podernos encontrar una vez más a través de su programa Escapa por tu vida. Soy su hermano y amigo Neptalí Carranza y para mí es una bendición, de verdad. Me siento muy agradecido con Dios por darme el privilegio de poder llevar el consejo de la palabra de Dios allí a su hogar, allí donde usted se encuentra. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Hoy quiero compartir un tema de suma importancia. Creo que todos los temas que he estado desarrollando son importantes, pero este tema es muy importante y voy a estar hablando sobre por qué el hombre necesita ser salvo. Pero antes de eso voy a orar. Si usted quiere unirse conmigo en este tiempo de oración, vamos a orar. Vamos a presentar a Dios cada una de nuestras peticiones. ¿Tiene usted alguna necesidad? ¿Tiene usted alguna petición? Presentémosla ante Dios, ahí donde usted está. Dios es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Es omnisciente, conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Así que en esta mañana vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que se manifieste poderosamente en nuestras vidas. Su presencia es real, Él es real. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue obrando en milagros. No importa cuán grande sea la necesidad, el problema, la situación o la enfermedad que usted esté viviendo. Si podemos confiar en Dios, si podemos creer en Dios, Dios es capaz de hacer aquello que tal vez para el hombre es imposible. Así que vamos a orar. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, precioso Dios, en esta preciosa mañana o esta preciosa hora te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hoy nos das esta nueva oportunidad para poder, Señor, compartir tu palabra. Señor, que este día sea un día de cielos abiertos y que la palabra que tú traes en este día, en esta mañana, pueda llegar al corazón de las personas y que pueda provocar una reacción positiva, Señor, un cambio, una liberación, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, me uno a la fe o a la petición o a la oración de mi hermano, de mi hermana que está pasando situaciones difíciles. En esta mañana, Señor, vengo orando por la vida de él o de ella. Señor, tú que conoces, tú que sabes todo de nosotros, tú sabes cuál es la necesidad, tú sabes cuál es el problema. Y creo fielmente, Señor, lo que dice tu palabra, que tus oídos están atentos a la oración de los justos. Y en esta mañana yo estoy creyendo, Señor, que tú escuchas nuestra oración, que tú escuchas nuestro clamor, que tú estás ahí, Señor, para ayudarnos, para fortalecernos. Señor, gracias, Dios mío, por la obra que tú estás haciendo en la vida de mi hermano y mi hermana. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando en la vida de mi hijo, de Joseph. Señor, esos huesos son unidos nuevamente. Y todo ataque del enemigo, toda obra de las tinieblas sea reprendido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que haya una completa sanidad
En el nombre de Jesús, Señor. Hoy, esta mañana, Señor, vengo atando y reprendiendo toda fuerza del enemigo, toda obra contraria. Ministro sanidad, todo espíritu de enfermedad, ahora en el nombre de Jesús, lo reprendo, lo echo fuera por el poder de la palabra. Señor amado, manifiéstate ahí donde está la necesidad, mi Rey. Hazlo a tu manera, Señor. Hazlo conforme a tu voluntad, Señor. Padre glorioso, en el nombre de Jesús, que sea tu presencia manifestándose poderosamente, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, si hay alguien que está pasando necesidad económica, que tú puedas, Señor, suplir, porque eso es lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tu palabra dice, Señor, que tú suplirás todo aquello que nos haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Y yo estoy creyendo, Señor, que en esta mañana los cielos se abren, que aquellas puertas que habían estado cerradas se abren en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oro por los hogares, por la familia, por los matrimonios. Oro, Señor, por aquellos jóvenes que están en las drogas, en el alcohol, en la delincuencia, que sus padres sufren por ellos. Padre glorioso, manifiéstate, Dios, en una manera especial, una manera gloriosa, una manera maravillosa, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti en esta mañana. Este programa está en tus manos, Señor. Sé tú, Señor, hablando. Sé tú, Señor, tomando el control de todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, poniendo palabras en mis labios. Señor, que la palabra que tú traes esta mañana pueda ayudarnos, bendecirnos, edificarnos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, gracias a nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Hoy traigo este tema: ¿por qué el hombre necesita ser salvo? Es una pregunta muy importante, ¿no cree usted? ¿Por qué el hombre necesita ser salvo? ¿Sabía usted que algunas personas no le toman importancia a este punto tan importante como es la salvación? Algunos se justifican a sí mismos diciendo que no son pecadores, que son buenas personas, que no le hacen daño a nadie, que por lo tanto no tienen de qué arrepentirse. Hay personas que piensan de esa manera. Recuerdo en cierta ocasión visité a un anciano que estaba enfermo y su enfermedad era de muerte. Y yo le dije: usted necesita entregarle su vida al Señor. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Un señor que vivía en una casa humilde, se miraba humilde el hombre, pero cuando yo le dije que necesitaba arrepentirse de sus pecados, él me dijo: yo no tengo de qué arrepentirme, yo soy una buena persona. Y ese es el concepto que tienen muchas personas. Pero también hay otras personas que dicen: yo soy muy malo, que no tienen perdón de Dios, creen que Dios no los puede perdonar. ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa usted? Quiero leer un pasaje bíblico, Romanos 3:23, porque el tema es: ¿por qué el hombre necesita ser salvo? Es una pregunta. ¿Por qué el hombre necesita ser salvo? Y vamos a iniciar de acá. Gloria al Señor. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oiga, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podríamos interpretar destituidos? Destituidos tiene que ver con no pertenecer, tiene que ver con estar afuera, con estar aislado, tiene que ver con que hay una separación. Por ejemplo, yo siempre he puesto este ejemplo: cuando uno entra a una empresa. Yo recuerdo en mis tiempos cuando trabajé en San Pedro Sula, cuando yo entré a trabajar a algunas empresas, me hicieron llenar algo allí, ¿verdad? Un formulario. Y yo recuerdo que habían beneficios, ¿verdad? Habían requisitos, pero también habían beneficios de parte de la empresa para mi vida. Pero, y así es en las empresas. Hay aguinaldos, hay prestaciones, y hay algo otras cosas por ahí, bonificaciones, de repente depende la clase de trabajo. Pero en el momento que una persona empieza a portarse mal dentro de esa empresa, el dueño o los dueños de esa empresa lo que hacen es sacarlo, lo expulsan, ya no lo necesitan, le dicen: no, aquí ya tú no tienes trabajo. ¿Qué pasa ahí? Esta persona, como se portó mal, desde el momento que lo expulsan, desde el momento que lo sacan, él ya queda fuera, de esa empresa. Por lo tanto, él pierde todos los beneficios que tenía dentro de esa empresa. Entonces, ahora miremos algo muy importante en este versículo. ¿Qué es lo que causa estar destituido de la gloria de Dios? ¿Qué es lo que causa estar aparte, estar afuera? ¿Qué es lo que causa? El pecado. Dice que por cuanto todos pecaron. Y escuche ese término que hay acá. No dice que por cuanto algún grupo pecó, dice por cuanto todos pecaron. Ahí están los buenos, los malos y los de todo, ¿verdad? Entonces, Dios no hace acepción de persona. Dios incluye a todos los seres humanos. Ahora, ¿por qué dice que por cuanto todos pecaron? El asunto es que desde que Adán y Eva desobedecieron y comieron del árbol del cual Dios les había dicho que no comiera, desde ese momento el pecado vino al corazón de ellos. Y ese pecado ha venido de generación en generación. Todos hemos venido con esa naturaleza adámica, con un corazón rebelde, con una naturaleza pecaminosa. Venimos conforme vamos creciendo. Si nuestros padres no son cristianos, o sea, estoy hablando, no perseveran, no están siendo discípulos del Señor, no están en el Señor, estos niños empiezan a crecer y no empiezan a ser educados en el camino del Señor. Y lo que pasa es que el pecado es como un imán que atrae todo aquello que es malo, todo aquello que daña. Y ese pecado causa una separación. Imagínese usted va por un camino, por una carretera. Pongamos el ejemplo de una carretera. Usted va manejando en su carro o en su moto, pero de repente hubo un temblor y hubo un terremoto y la carretera se abrió a tal manera que usted no puede cruzar al otro lado. Hay un abismo que se hizo una abertura, se hizo una separación, y de ahí en adelante no hay cómo pasar. Usted ve al otro lado y dice: ve, allá está la carretera, pero
hay un espacio que es un abismo. Eso es lo que causa el pecado. Eso es lo que hace el pecado en el ser humano. Entonces, ahí es donde vemos la necesidad de ser salvos. Ahora bien, en primer lugar, el pecado nos mantiene separados de Dios. ¿Qué significa separación? Significa muerte. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Cuando una persona muere, lo que pasa es que su alma se sale, se separa del cuerpo. Eso se llama muerte. Entonces, ya no vive, ya no tiene vida esa persona porque su alma se salió. Ahora bien, el pecado nos mantiene separados de Dios. En otras palabras, quiere decir que el hombre sin Cristo está muerto. Porque muerte significa separación. Eso significa separación. Lo que dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados, alejados. Entonces, el pecado nos separa, nos aleja. El pecado nos mantiene separados de Dios. Y no hay cosa más terrible en la vida del ser humano que es estar separado de Dios, hermano, estar alejado de Dios. Yo lo digo por testimonio, por mí. La vida sin Cristo no tiene sentido. El hombre sin Cristo, hermano, anda buscando cómo satisfacer su alma. Y por eso es que el hombre cae en las drogas, en el alcohol, en la delincuencia, en todo lo que se llama maldad. Porque anda buscando la manera de saciarse. Yo recuerdo, antes de venir a Cristo, mi vida era una vida vacía, una vida de decepción. No le sentía sabor a la vida. ¿Por qué? Porque estaba separado de Dios. Porque el pecado me tenía separado de Dios. Y estar separado de Dios es estar muerto. No hay vida. Tal vez usted me dice, hermano, pero ¿cómo? Si yo camino, yo respiro. No, le estamos hablando. O sea, Dios está hablando está hablando en relación a lo espiritual. Espiritual. Tal vez físicamente usted está vivo, está alentado, camina bien, respira bien. Pero espiritualmente está separado, está muerto. Y es ahí por lo cual es tan necesaria la salvación. Es tan necesaria la salvación. Ahora, gloria al Señor, qué importante. Otra de las cosas que nuestros pecados hacen ocultar de nosotros el rostro de Dios. Oiga, nuestros pecados hacen ocultar de nosotros el rostro de Dios. O sea, Dios no puede acercarse al hombre por el pecado, porque el pecado impide. Recuerde que Dios odia el pecado, repudia el pecado, y Dios no se va a poder acercar a alguien que está practicando el pecado, que está viviendo una vida desordenada. Ahora bien, tal vez usted me dice, entonces, por eso Él envió a Jesucristo, a su Hijo. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y a través de Jesucristo, hecho hombre, fue que Dios se pudo acercar al ser humano y darle una oportunidad de salvación. Pero Dios en su majestad, Él no puede, porque el pecado sirve como una capa o algo que oculta, que no permite que Dios se pueda manifestar en la persona. Pero qué maravilloso, gloria al Señor. También, bueno, esto está en Isaías 59:2. Ahí dice que nuestras iniquidades hacen separación entre nosotros y Dios, y nuestros pecados
hacen ocultar de nosotros el rostro de Dios. En Isaías 59:2. Pero también el pecado, oiga esto, el pecado causa muerte. Y ya lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Que ya dije que muerte es separación. Entonces, dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, ya vimos en Romanos 3:23 de que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso significa muerte espiritual. Y en Romanos 6:23 dice que el pecado, dice que gloria al Señor, el pecado causa muerte. Gloria al Señor. Vamos a ver aquí Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Oiga, la muerte. ¿Cuál muerte? Hay muerte física, hay muerte espiritual y muerte eterna, hermano. Imagínense, ¿verdad? Entonces, uno tiene que analizar, meditar. Gloria al Señor. Qué importante es que atendamos a la palabra de Dios. Qué importante es que tomemos la palabra, nos apropiemos de la palabra de Dios y atendamos al llamado, a la voz de Dios. Entonces, el pecado causa muerte. Fíjese que Dios establece estatutos en la Biblia, ¿verdad? La Biblia tiene estatutos, mandamientos, a los cuales nosotros debemos de obedecer. ¿Y cuál es el problema del ser humano? Que no obedece a la palabra. Prefiere vivir una vida desordenada, a su manera, dejándose llevar por los deleites de este mundo, que someterse a la palabra. Creo que en alguna ocasión ponía el ejemplo del semáforo. Si el semáforo está en rojo, usted no se lo va a cruzar. ¿Por qué? Porque el semáforo en rojo significa peligro. Puede ser que tenga un accidente, que venga el otro por la vía suya, ¿verdad? Correcta, y usted se meta cuando el semáforo está en rojo y aquella persona que viene en su carro, su moto, venga a pegar en usted, en su carro. ¿Por qué pasa eso? Porque usted desobedeció una ley, y es respetar el semáforo cuando está en rojo. Han existido cualquier cantidad de accidentes, yo los he visto. Por ejemplo, aquí en la entrada, ahí en el triángulo donde está el semáforo, yo he visto ahí cómo han chocado algunas veces. ¿Por qué? Porque hay gente que se atreve a pasar antes de tiempo, antes de que el semáforo se ponga en verde, deciden cruzar, y el otro que viene en su vía cruza confiadamente, y ¿qué? Solo a pegar bien. Eso pasa. Entonces, otra de las cosas que pasa cuando se cruza en un semáforo en rojo es que si la ley lo mira, tiene una buena multa, ¿verdad? No se quita la multa. Entonces, eso es infringir la ley, ¿verdad? Desobedecer la ley. Entonces, lo mismo pasa, hermano. La Biblia está llena de stop, está llena de semáforos rojos, por decir, ¿verdad? Está llena de mandamientos, de estatutos a los cuales necesitamos someternos. ¿Por qué cree usted que el mundo está como está? ¿Por qué cree usted que la maldad cada día se está multiplicando? ¿Por qué cree que hay tanta depravación? ¿Por qué cree que aún en los países hoy están legalizando el homosexualismo, están legalizando el aborto, están legalizando un montón de cosas que van contra la Biblia? ¿Por qué? Porque no están obedeciendo a la palabra de Dios, se están rebelando contra Dios y contra la palabra. ¿Cree usted que esta gente va a tener buenos resultados? ¿Cree usted que el resultado, el fruto que van a recibir va a ser bueno? No.
lo que van a recibir si no se arrepienten antes de tiempo, lo que van a recibir es el juicio de Dios. Los juicios de Dios vendrán, la ira de Dios. Entonces, pero Dios nos dejó su palabra para que nos dejemos guiar a través de ella. Gloria al Señor. Entonces, el pecado causa muerte, pero también nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Eso lo dice ahí en Isaías 59:2. Nuestras iniquidades han hecho división. Oiga, división entre nosotros y nuestro Dios. Y qué terrible, ¿verdad? Vivir en división contra Dios. División. Eso no es lo contrario de unidad, de tener un solo sentir. La Biblia dice: andarán dos juntos y no se pusieran de acuerdo. Entonces, es importante meditar en esto. ¿Por qué? Porque se imagina que hoy llegara la muerte. ¿Qué tal que hoy fuera el último día? ¿Qué tal que hoy viniera Cristo? Que hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia. ¿Se imagina? Que cuando Cristo venga, o por ejemplo, o que venga la muerte y lo encuentre a usted separado de Dios, en división contra Dios, que lo encuentre en esa condición, ¿qué va a pasar, hermano? Que lo encuentre la muerte. ¿Hacia dónde iría usted? ¿Hacia dónde cree que iría usted? ¿Al cielo? No, iría a un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque mientras estuvo en la tierra, no quiso corregir su vida, no quiso someterse a la palabra, no quiso obedecer a los estatutos establecidos por Dios, y como resultado se encuentra en un lugar de tormento. Que eso es lo que no quiere Dios. La Biblia nos enseña que Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere salvarlo. Dice allá en Pedro que Él no ha venido, no es que tarde su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Entonces, el plan de Dios es la salvación, el que usted tenga vida eterna. Pero, ¿qué pasa? Ahora bien, quiero volver un poquito a donde dice el punto 3. El pecado causa causa muerte. Pero ahí también en Romanos, en este mismo Romanos 6:23 dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, hoy estoy hablando sobre por qué el hombre necesita ser salvo. Salvación es lo que necesita cada uno de los seres humanos, es lo que necesitamos, la salvación. Ahora bien, número 1, la salvación es algo que no se logra por esfuerzos humanos. La salvación no es algo que usted pueda lograrlo con sus propios esfuerzos, haciendo esto, haciendo el otro. No. Por ejemplo, si alguien se está ahogando en un río, en una poza, esa persona necesita de un salvavidas, de alguien que lo auxilie, de alguien que lo ayude, porque no se puede salvar a sí mismo. Entonces lo mismo sucede. Necesitamos a un Salvador, y por eso el Padre envió a su Hijo, a Jesucristo, a que viniera a morir en nuestro lugar para darnos salvación y vida eterna. Gloria al Señor. Nadie puede justificarse a sí mismo, como hay muchas personas que dicen: no, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo no soy pecador, yo no tengo de qué arrepentirme. Y fíjese que en la vida, hermano estimado que me está viendo, hay esa clase de persona que se cree tan buena que cree que así está bien, que aún la gente lo ve y dice: o sea, esa persona sí es calidad, esa persona no se le ve nada malo. Y eso es peligroso, caer en esa condición, creer que uno es bueno y que no necesita de arrepentirse.
y es ahí donde hay muchos que se justifican a sí mismos, pero no se puede justificar a sí mismo, no se puede. La salvación es un regalo de Dios. Por eso dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva es un regalo inmerecido, es algo que no nos merecemos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue la muestra del amor de Dios, del amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios nos ama y Dios quiere la salvación. Dios quiere que usted tenga vida eterna. Romanos 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice la Biblia? El que no cree en el Hijo, dice, no tiene la vida eterna, sino que la condenación eterna está sobre él. Entonces, qué importante. Gloria al Señor. Entonces la salvación es un regalo inmerecido, es algo que no nos merecemos, ¿verdad? Dios le place darnos la salvación gratuitamente. Es por gracia y no por obras. Si usted cree que haciendo obras usted va a alcanzar la salvación, está equivocado. Necesita la gracia. Necesita, ¿verdad?, darse cuenta que es por gracia, es por fe. Gloria a Dios, por la gracia. Gloria al Señor. Claro, ya dentro del Evangelio, pues hay que hacer las obras. Hay que hacer buenas obras. Hay que hacer, ¿verdad?, ayudar a los necesitados. Hasta donde podamos ayudar. Es importante, pero la salvación no se tiene. Hay gente, hermano, en esta tierra que son tan buenos, que ayudan a los pobres, a los necesitados, ayudan a todo el mundo. Están pendientes de las necesidades. Van donde hay necesidad, llevan ayudas económicas, hacen de todo. Y que estas personas, hermano, si pudieran entrar al cielo por lo que hacen, le aseguro que tendrían galardones increíbles. Serían grandes las recompensas que tendrían. Pero el problema es que si hicieron todo esto, ayudaron a los huérfanos, a las viudas, fueron y hicieron tantas cosas, pero nunca se arrepintieron de sus pecados, nunca le entregaron su vida al Señor, nunca decidieron abrir el corazón y recibir a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, lastimosamente no van a poder entrar al cielo para recibir esos galardones. Ahora, si una persona está haciendo todo esto que le acabo de mencionar y le ha entregado su vida al Señor, se imagina, ¿va? Qué bendición, ¿verdad? Se imagina los galardones que hay en el cielo. Gloria al Señor. Se imagina. Entonces, la salvación es un regalo de Dios, es por gracia, es por la fe en Jesucristo. Es por la fe en Jesucristo. Gloria al Señor. Jesús es nuestro Salvador. La Biblia dice, gloria al Señor, en Hechos, vamos a ver, Hechos 4:12. Mire lo que dice. En ningún otro hay salvación. ¿Cómo? En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Oiga, qué importante. ¿A quién se está refiriendo ahí? Se está refiriendo a Jesucristo. Sí, entonces, en ningún otro hay salvación, mis hermanos. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. En ningún otro hay salvación. Solamente hay uno por el cual podemos ser salvos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Jesús que podemos tener salvación y vida eterna. No es por buenas obras, no es porque me porte bien, no es porque haga esto, no es porque haga esto y el otro. No.
es a través de Jesucristo. Si nosotros pudiéramos justificarnos, si nosotros pudiéramos salvarnos por nosotros mismos, pudiéramos alcanzar la salvación, entonces diríamos, ¿para qué Cristo vino a morir a una cruz? No hubiera habido necesidad de que Cristo tuviera que morir en una cruz, si usted y yo pudiéramos obtener la salvación con nuestros propios esfuerzos. ¿No cree usted? ¿Qué piensa? Entonces, es tan importante, en ningún otro hay salvación, hermano, solamente en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La salvación es gratuita, no hay que pagar nada. Si en algún lugar le están diciendo a usted que usted tiene que dar cierta cantidad de dinero, que tiene que dar esto para alcanzar salvación, lo están engañando. Aún para la sanidad, para la liberación, para la salvación de su familia. Si a usted le están enseñando que usted tiene que aportar dinero para que su familia sea salva, o para que usted alcance salvación o sanidad, lo están engañando. Porque todo eso lo hizo Cristo en la cruz. Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio para que seamos sanos, para que seamos libres, para que seamos salvos. Ya fue pagado. El precio fue la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Ya no hay que pagar nada. Claro, es bueno que usted diezme, que usted ofrende, es bíblico. Es parte del reconocimiento de que Dios es el proveedor de todas las cosas y el dinero se necesita. Se necesita para muchas cosas dentro de la obra de Dios. Una obra avanza, para que avance necesita recursos económicos. Eso es. ¿Y quién va a aportar? ¿Quién es que va a sostener la iglesia? Bueno, la membresía, los que se congregan ahí, como dijo alguien. Usted no va a ir a comer a un restaurante y se va a ir a otro lado a pagar. Usted tiene que pagar donde comió. Entonces usted se alimenta de la palabra ahí donde está. Entonces usted necesita ser parte, tener responsabilidades, hacerse responsable. Pero esto no quiere decir que porque usted diezme, porque usted ofrende, porque usted dé primicias, usted se va a salvar. Eso no tiene que ver nada con salvación. La salvación se obtiene solamente a través de Jesucristo. Es a través de Jesús. Es a través de Él que obtenemos la salvación. No hay que pagar nada. Lo único que el hombre necesita es reconocer su pecado, es darse cuenta que por muy bueno que sea, necesita de un Salvador. Necesita que sus pecados sean perdonados. Gloria al Señor. Entonces, es tan importante que atendamos el llamado de Dios. Hoy he compartido esta corta reflexión de la palabra y espero que usted haya atendido, que usted haya entendido también y que haya abierto su corazón. Si usted se apartó del Señor, si usted en un tiempo estaba sirviendo a Dios y se ha apartado, hoy es la oportunidad para que usted regrese, así como el hijo pródigo, que usted pueda regresar. Y si usted nunca ha conocido al Señor, usted nunca ha vivido la experiencia de tener a Cristo en el corazón, hoy es una oportunidad para que usted se acerque a Dios. ¿Quiere usted reconciliarse? ¿Quiere usted recibir a Cristo como su Señor y Salvador de su vida? Vamos a orar. Repita después de mí, diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento por todos mis pecados. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Hoy yo te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvarme, por perdonarme. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque
Tú me has dado esta oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder hablar, Señor, de este tema tan importante como es la salvación. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de los que me están viendo y escuchando, Señor. Te pido, Señor, que seas tú obrando en sus vidas de acuerdo a sus necesidades, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vale la pena, mis hermanos. Vale la pena buscar al Señor. Vale la pena entregar nuestra vida al Señor. Es lo mejor. Y si usted lo hizo esta mañana, pues lo felicito, ¿verdad? Si usted se reconcilió, si usted aceptó por primera vez, lo felicito. Busque un lugar donde congregarse, ¿verdad? Gloria al Señor. Si usted vive aquí en Entrecopan, se puede abocar a mi persona, su servidor, y yo le puedo ayudar, ¿verdad? Para dirigirlo. Gloria al Señor. Así que, gloria al Señor. Gracias a nuestro Dios por este tiempo que Él nos ha permitido poder compartir esta palabra. Y recuerde, Cristo viene pronto. La iglesia está a punto de ser levantada y tenemos que ser parte de esa iglesia que será levantada. Gloria al Señor. Gracias a nuestro Dios. Así que recuerde, le dejo la tarjeta de invitación de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, su programa Escapa por tu vida. Que Dios me les bendiga, que Dios les guarde. Cuídense. Cuando le digo cuídense es que se guarden para Dios, ¿verdad? Gloria al Señor, y que Dios les cuide también, les guarde en todo lo que emprendan en este día, que sea prosperado, que sus manos, ¿verdad?, sean bendecidas en todo lo que usted va a hacer. Que Dios bendiga su trabajo, su negocio. Gloria al Señor, ¿verdad? Que sea Dios proveyendo cada una de sus necesidades. Que Dios me les bendiga y nos vemos mañana, si así lo permite. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Neptalí Carranza. Bendiciones y con permiso.